por esta oportunidad que tenemos para un poco poder explicar un caso concreto de rehabilitación en un edificio protegido de la ciudad de San Sebastián. Y entonces esto nos ha permitido hacer una reflexión un poco sobre los edificios, dónde están, cómo los tenemos, cómo hacer que vayan a mejor. Lo primero de todo, a la hora de empezar una ponencia sobre rehabilitación, es ver un poco dónde estamos. Parece que aquí el tema de la eficiencia energética funciona sobre todo cuando nos obligan por normativa, y entonces esto ha hecho que hayamos ido un poco a saltos. Primero tuvimos una norma de eficiencia energética en 1979 que obligaba obligaba a edificios nuevos. Después de 27 años con aquella norma vino el famoso CTE y en el 2006 ya nos puso unas condiciones, pero en cuanto a rehabilitación, lo que hacían es implicar a grandes rehabilitaciones, a grandes intervenciones. Después de 27 años con una misma norma, en apenas 7 ya nos modificaron aquella y el ámbito de la rehabilitación se amplió muchísimo más y ahora las rehabilitaciones son cualquier trabajo u obra distinto al mantenimiento propio del edificio. Esto ha hecho que las actuaciones que tenemos que llevar a cabo ahora se han ampliado muchísimo, sobre todo en el tipo de edificios en donde intervenimos. Para que nos hagamos una idea, la Ley 813 sobre rehabilitación y regeneración nos habla que el 58% de los edificios que tenemos actualmente se hicieron antes de la primera normativa sobre eficiencia energética, con lo cual tenemos gran parte de nuestro parque edificatorio con unas condiciones energéticas bastante pobres. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, todos esos 58% de edificios que se hicieron antes de la primera normativa energética también nos dejan 27 años de una normativa energética que no tiene nada que ver con los estándares que exigimos hoy en día de eficiencia energética. Con lo cual, podemos concluir que desde el 2006 para atrás tenemos muchos edificios con unas condiciones energéticas que están muy lejos de las que nos exigimos ahora y de las que nos va a exigir el Horizonte 2020. Si a todo esto de la pobreza energética que tiene el parque edificatorio actual le añadimos que los edificios protegidos quedan excluidos de las intervenciones energéticas en la normativa, a no ser y nos deriva a la ordenanza concreta de cada lugar para ver qué tenemos que hacer con ellos, lo que nos encontramos es que hay muchos edificios protegidos que no han sido tratados energéticamente y que tienen un riesgo de caer en un desuso y en una infrautilización porque no son capaces de conseguir unas condiciones actuales de confort y de habitabilidad. Esto es un ejemplo concreto de la ciudad de San Sebastián, donde vemos un plano donde están incluidos todos los edificios de la Avenida Libertad. De ellos, todos los que están marcados con una flecha son edificios protegidos, que es el listado que vemos aquí. De esos edificios, el que está subrayado en azul es el único edificio no residencial. El resto de los edificios protegidos en algún grado en esa calle San Sebastián son de uso vivienda. Cuando nos vamos a otra calle San Sebastián, que es la calle Aso, vemos que el número de edificios protegidos de uso residencial es mucho mayor en número que los edificios protegidos de uso terciario. Esto nos hace ver que los edificios protegidos no solo son monumentos, sino que en muchos casos son residencias, son viviendas donde la gente al final quiere unas condiciones de confort que en muchos casos esos edificios no son capaces de darle. Por tanto, el tema de hacer eficiencia energética no es tanto un tema de sostenibilidad o de que la norma me obliga, sino que es más un tema de que la gente necesita en sus viviendas tener un confort y unas condiciones de habitabilidad que sean adecuadas a lo que vivimos hoy en día. El Código Técnico ya nos habla un poco de las estrategias, sobre todo del orden de las estrategias que tenemos que hacer a la hora de conseguir eficiencia energética. En rehabilitación, estos son los códigos técnicos que nos pueden afectar, sobre todo el H1, y se trata de combinar. Parece que a veces cuando hacemos rehabilitación energética en edificios históricos nos centramos en poner una nueva climatización muy eficiente y parece que con eso resolvemos todo. Siempre tenemos que pensar en las dos cosas: instalaciones
más envolvente. Al final son todos esos elementos en conjunto los que consiguen que toda la eficiencia funcione de otra manera. A la hora de actuar en las envolventes, siempre nos encontramos con un poco el mismo escollo cuando hablamos de eficiencia energética en edificios protegidos. Y es que parte de las estrategias que podemos utilizar para hacer eficiencia en los edificios ya se nos quedan descartadas porque, por ejemplo, en los edificios San Sebastián no podemos modificar, como pone ahí, los huecos, la orientación, sombreamiento. De estas posibles maneras de ahorrar energía, lo que podemos hacer sobre todo es una actitud del usuario, poder enseñar al usuario cómo diseñar mejor su edificio, pero también podemos actuar en la envolvente. Os he dicho que solo actuar en eficiencia de instalaciones a la hora de hacer una rehabilitación energética en un edificio protegido debería ir acorde con algún tipo de actuación en la envolvente y de esa manera que las dos cosas juntas permitan mayor eficiencia en el edificio. ¿Qué pasa cuando queremos actuar en la envolvente del edificio, cuando está protegido? Que tenemos un difícil equilibrio. Tenemos que juntar eficiencia energética con estética, con carácter arquitectónico y conseguir que todo ello lleve a un buen uso del edificio. Un ejemplo que quería mostrar sobre rehabilitaciones energéticas que se están llevando a cabo de una manera quizá un poco generalizada y sin atender a los criterios arquitectónicos de los edificios es una visita que hicimos a un barrio de aquí, de un pueblo cercano, donde quisimos termografiar el estado de los edificios. Podemos ver que se trata de un conjunto de edificios, están construidos en el año 1966, obviamente no están protegidos, pero tienen un carácter arquitectónico que les caracteriza y por su época constructiva, y que ya vemos que uno de los primeros bloques, allí en rojo, ha sido ya rehabilitado de alguna manera y ya directamente no concuerda con el resto del grupo edificatorio donde está. La foto de arriba es del 2012, cogida del Google Maps porque todavía allí no estaba rehabilitada. La foto tomada abajo es de primavera de este año, cuando hicimos el estudio, y se puede ver que más o menos intentaron mantener aparentemente la estética del edificio en cuanto a colorines. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la rehabilitación energética sin criterio estético, lo que hacemos es crear superficies continuas, planas y de morteros rugosos que no se parecen a lo que teníamos anteriormente. Por favor, os pido que os fijéis cómo el edificio constaba de unos cantos de forjado donde había una pequeña separación y hacía una pequeña diferencia de volúmenes. A la hora de hacer la rehabilitación energética, no sé si lo apreciáis correctamente, pero esos cantos de forjado los alisaron directamente y en vez de tener en cuenta criterios de ejecución como mantener el mismo espesor de aislamiento en todo el ámbito de la fachada, consideraron que era más fácil ejecutar lisa la fachada con esta consecuencia. Y es que esta fachada rehabilitada marca puentes térmicos en todos aquellos elementos que antes eran salientes. Con lo cual, no haber respetado la estética de la fachada y haber hecho una ejecución lisa sin tener en cuenta criterios energéticos, ha creado un edificio recién rehabilitado que tiene más marcados que antes los puentes térmicos y que al final está haciendo que hayamos perdido la estética que tenía originalmente y encima la ejecución de eficiencia energética no es satisfactoria. En este edificio pasa un poco lo contrario. Se trata de la misma visita que hicimos y en este edificio, que se puede ver ahí arriba en su estado original, también en el 2012, han hecho una rehabilitación en la que quisieron mantener el zócalo de piedra, quizá también por un tema estético, de mantener un poco algunas zonas pétreas que tenía. Como esa zona de zócalo corresponde a una zona vivienda, lo dejaron sin aislar y se aprecia que efectivamente es una zona de pérdida energética. Entonces, cuando queremos mantener la estética, hay que tomar el edificio en su conjunto. Hay que ver cómo actuamos y dónde actuamos para que podamos combinar la estética del edificio con una correcta ejecución de la eficiencia energética y no creemos esta especie de semi-rehabilitaciones energéticas que al final van a acabar creando patologías por estos puentes térmicos que hay.
Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de ya molduras que se pueden instalar sobre aislamientos térmicos, de elementos que se pueden imitar, que incluso se pueden, después de un estudio estético, un edificio de ese tipo, de principios de siglo, convertirlo en un elemento que imite elementos arquitectónicos de esa época. ¿Esto qué requiere? Una sensibilidad, un estudio. No digo que haya que hacer cartón piedra de todos los edificios y convertirlos en algo que no son, pero tampoco hay que coger los edificios y taparlos directamente, cambiándoles el criterio estético y el carácter que tenían. Por tanto, creo que es un trabajo de técnicos y de especialistas en construcción analizar cómo son los edificios, cómo mantener su estética, a la vez que hacemos eficiencia energética. Las estrategias a la hora de actuar en edificios patrimoniales básicamente son dos. Actuar por la fachada exterior, manteniendo o imitando la apariencia estética que tenía este edificio, o actuando por el interior, siempre controlando mucho cómo utilizamos ese sistema a la hora de no crear problemas de condensaciones. Aquí veréis que no he mencionado el tema de utilizar insuflados a la hora de hacer una rehabilitación energética. Eso es porque al final el insuflado lo que crea es unos problemas de puentes térmicos incontrolados que, como he comentado anteriormente, pueden ser unas patologías futuras bastante problemáticas. Además, muchos de los edificios que tenemos, por ejemplo, en San Sebastián, carecen de cámaras de aire, con lo cual tampoco sería una buena forma de hacer eficiencia. Las imágenes que veis son una maqueta didáctica que tenemos en nuestro pabellón, poco para enseñar los distintos sistemas de aislamiento, cómo funcionan y ver que efectivamente los insuflados, cuando se encuentran con un pilar, que es lo que quiere representar esa foto, y cuando se encuentran con una cámara de aire en mal estado, al final la termografía que crean es algo de este tipo. El ejemplo de actuación que quería mostrar es un edificio representativo de San Sebastián, que es el Teatro del Príncipe. Está en la calle Aldamar, ya justo al final, cuando nos encontramos con el Paseo Nuevo, y es un edificio construido en 1921 y está hecho en hormigón. Es una gran innovación porque fue uno de los primeros edificios de San Sebastián construido en hormigón y, de hecho, incluso todas las molduras, detalles decorativos y ornamentos que tienen fachada están hechos de hormigón. Aquí se ve el estado previo a la rehabilitación, donde prácticamente toda la fachada presentaba un deterioro importante. Está justo enfrentada a una zona marítima con una fuerte exposición a viento, que si además le sumamos a unas actuaciones anteriores con materiales que impidieron la correcta respiración del hormigón, hizo al final que se quedara todo el material muy deteriorado, de manera que el estado de conservación que nos encontramos a la hora de actuar era muy deficiente respecto a lo que se suponía que debía de estar. Aquí está en el estado terminado, en otoño de 2014, y la verdad es que es un edificio muy representativo porque constaba de dos zonas muy diferenciadas. La primera zona está debajo de esa gran cornisa y es la zona del antiguo teatro, hoy en día cines y cafetería. Se trata de una zona que consta de múltiples decoraciones, muchas de ellas inspiradas en la comedia y en la tragedia, y como podemos ver, toda la zona de hormigón estaba absolutamente deteriorada. En la zona de la cornisa hacia arriba, el uso es vivienda, ese uso que os he comentado tan importante en los edificios patrimoniales de San Sebastián, que al final allí es donde la gente no quiere pasar frío, y la mayor parte de esa superficie está tratada con una zona de mosaicos. ¿Qué pasa? Que efectivamente estas zonas que vemos de uso vivienda y de uso cine no podían ser tratadas por el exterior por la protección que tenía este edificio catalogado. Sin embargo, fuera de esa protección estaban las plantas retranqueadas y aquí vemos el estado de conservación de la última de ellas. Constaba de una plaqueta de cerámica vidriada verde que vemos que además presentaba una separación respecto del muro original y por tanto estaba totalmente descompuesta y con un grave peligro de desprendimiento.
La actuación consiste en revestir toda esa plaqueta, primero retirar la plaqueta deteriorada y revestir todos esos retranqueos con sistemas de aislamiento térmico, pero luego se trata de tener cuidado con la estética original del edificio y buscar aquellos acabados que puedan mantener ese aspecto, y en este caso se utilizó una plaqueta cerámica vidriada en verde, típico el tamaño y la forma de la ciudad de San Sebastián, ya que está utilizada también en otros edificios, y también, como podéis comprobar, todos los elementos de molduraciones y salientes también se trataron con aislamiento térmico para que no ocurra lo que hemos visto que pasa en los otros edificios. Cuando no tratamos aquellos elementos se crean puentes térmicos. Todos estos elementos al final crean un SATE exterior que permite que todo ese edificio quede manteniendo la estética original del edificio, pero con un sistema de aislamiento adecuado. Aquí podemos ver algunos de los acabados arquitectónicos que se pueden utilizar sobre sistemas de aislamiento térmico que tenemos en nuestra aula didáctica. En nuestra aula didáctica, al final, queremos mostrar alternativas, sistemas que hay para que esto se haga de otra manera. Vemos que tenemos efectivamente la misma maqueta con el vidriado del Teatro Príncipe. Aquí tenemos unas molduras, aquí acabados tipo granítico, mármoreo o caravista. La otra opción es utilizar aislamiento interior. Hay que tener muchísimo cuidado porque podemos crear graves problemas de condensaciones si no estudiamos correctamente las secciones constructivas. Ante estudios que nosotros realizamos con muros de arenisca típicos de San Sebastián o secciones constructivas un poco posteriores de tabique tambor, vimos que efectivamente el uso de aislamiento provocaba condensaciones intersticiales. Como queríamos seguir estudiando este proceso y crear un sistema que fuera capaz de ser utilizado como aislamiento interior en muchos tipos de edificios, entramos en contacto con el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad del País Vasco, que se llama ENEDI, y ellos, en colaboración, hicieron un estudio concreto para las secciones constructivas que nosotros les dimos con el sistema de aislamiento que nosotros creamos, y además pusimos las condiciones un poco más adversas para ver que realmente aquel sistema funcionaba más allá de lo que marca el código técnico. Esto acabó en que desarrolláramos el sistema de aislamiento interior Aislaterm, que es lo que han estudiado en ENEDI, comprobando que efectivamente es un sistema que puede ser utilizado en interiores con una garantía de que las condensaciones se han estudiado exhaustivamente. Como conclusión, importancia de rehabilitar el patrimonio, sobre todo aquel que es de uso de vivienda y que hay que adaptar para que las condiciones de habitabilidad actuales y de ahorro energético puedan hacer que los edificios se sigan utilizando. Las estrategias son o aislamiento exterior, pero teniendo en cuenta la estética y cómo son el carácter arquitectónico de esos edificios, o utilizando un aislamiento interior que hayamos estudiado exhaustivamente y sepamos que no va a producir condensaciones. Por último, comentaros que esas maquetas que habéis visto están en el aula didáctica que tenemos en nuestro pabellón, se llama Cursal Gringuela. Solemos hacer periódicamente visitas y entonces podéis escribirnos y os añadimos a alguno de los grupos de visita y podéis ver, pues también aparte de los acabados arquitectónicos, experimentos o muestras que hacemos de cómo son las transmisiones de calor en los edificios. Así que nada, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Marta. ¿Alguna pregunta? Vale, muchas gracias. Una pregunta. ¿El sistema Aislaterm respecto a otros sistemas de aislamiento interior, en qué se diferencia? ¿Cuáles son sus propiedades que hagan que no haya condensaciones respecto a otros tipos de materiales o sistemas? Es que riesgo. Al final, los sistemas de aislamiento interior tenemos que controlar mucho cómo utilizamos las capas que lo componen. No podemos tener aislamientos que ocupen demasiado espacio, porque al final lo que nos va a crear es una pérdida de espacio importante, y luego las capas que lo componen tienen que ser capaces de regular y retener el vapor en la medida de lo posible para que no creemos las condensaciones en las zonas interiores del edificio. Entonces, al final, lo que hacemos es trabajar con capas que cada una de ellas lo que da es el componente de permeabilidad necesario para que ese sistema
no cree condensaciones interiores. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Justo estamos comentando ahora en el descanso la cuestión de los edificios patrimoniales, que tienes como multiplicado el problema del efecto este bloqueo, que una vez que rehabilitas es difícil que en un corto espacio de tiempo vuelvas a intervenir. ¿Hasta qué punto en ciertos edificios no sería necesario esperar a que ciertas tecnologías maduren, que ocupan menos, ¿no? O sea, que corremos el riesgo de que quizá metamos espesores muy limitados ahora de aislamientos convencionales que sí que sean apropiados para vacío o aerogel, y en alguna situación igual cabría esperar a que maduren. ¿Te refieres a aislamiento interior o aislamiento exterior? Los dos casos, o sea, exterior porque ahora no puedes meter 20 centímetros por fuera sin deformar mucho el edificio, interior porque vas a tener más resistencia a perder ese espacio, ¿no? Entonces igual metes 5, que luego son insuficientes dentro de 20 años. Yo creo que al final, o sea, muchos de los edificios protegidos parten de una situación tan desfavorable que muchas de la gente, cuando intervenimos, sí que el cambio, a veces dices, bueno, es que no he podido hacer una gran intervención, ¿no? No hay 20 centímetros de aislamiento, pero el cambio es ese primer gráfico de instalación de aislamiento en el que de 0 a 6 centímetros de aislamiento el ahorro energético se dispara. Luego se estabiliza un poco la curva de ahorro. Entonces, yo pienso que todo lo que se puede ir haciendo, en realidad, ya es algo que estamos mejorándolo mucho. Los sistemas yo creo que todavía tardarán en tener un precio asequible para poder ser utilizados en el mercado. Y entonces, al final, rehabilitando, yo creo que si el edificio lo permite y no es un tema patrimonial, pasar de 8 centímetros a 12 técnicamente no es ningún problema, y el sobrecoste por 4 centímetros más de aislamiento no es tal. O sea, se podría estar ya rehabilitando en altos estándares de eficiencia sin ningún problema. Otra cosa es el aislamiento interior, que bueno, es verdad que al final, por no perder espacio, podemos hacer lo que podemos con los aislamientos. Pero en exterior, y si el edificio permite un SAT exterior convencional, o incluso si tiene que ser acabado con un acabado arquitectónico, no hay problema por meter mayores espesores y empezar desde ya a que los edificios puedan contener menos energía.